Hola, hola, amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, algo que está revolucionando el mundo de las series turcas, y que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque vamos a hablar de amor turco en el aire. Y no es cualquier amor turco, no, es el amor turco que todos, absolutamente todos, hemos estado esperando. ¿Listos para descubrirlo? Hoy les voy a contar sobre Demet Özdemir y Can Yaman, la pareja que nos robó el aliento en Erkencikus, o Pájaro Soñador, esa serie que nos hizo soñar, reír, llorar, y que nos dejó a todos con ganas de más. Y la noticia bomba es que parece que el destino, o mejor dicho, los guionistas, tienen preparada una sorpresa para nosotros. ¿Y de qué se trata? Pues según los rumores que circulan, y que vamos a analizar a fondo, podríamos verlos juntos de nuevo. Así es, señoras y señores. Demet y Can juntos otra vez. Pero antes de que nos lancemos a la euforia total, quiero que sepamos bien de qué va la cosa, ¿verdad? Vamos a desmenuzar toda la información que tenemos, desde los rumores más jugosos hasta las pistas más sutiles. Así que preparen sus palomitas, relájense y disfruten del viaje, porque este vídeo va a estar lleno de detalles, sorpresas y mucho, pero mucho amor turco. Y como siempre les digo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Es la mejor forma de estar al día con todas las novedades del mundo de las series turcas. Ahora sí, empecemos con la emoción. Para entender bien este bombazo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y recordar Erkencikus. ¿Se acuerdan de Sanem y Can? Esa química, esa complicidad, esas miradas, imposible olvidar. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que traspasó fronteras y que nos conquistó a todos. Y no solo por la trama, que era súper adictiva, sino también por la increíble conexión que tenían Demet y Can. Su trabajo en equipo fue excepcional, y eso se notó en cada escena. Ellos construyeron a Sanem y a Can con tanta pasión y entrega que crearon un vínculo que traspasó la pantalla. Asterisco asterisco el fenómeno Erkencikus, un viaje a la memoria colectiva asterisco asterisco. Erkencikus no fue simplemente una serie, fue una experiencia. Fue un escape, un refugio, una ventana a un mundo de ensueño donde el amor, la comedia y la belleza se entrelazaban en una danza hipnotizante. La historia de Sanem, una joven soñadora que encuentra el amor en el trabajo, y Can, un fotógrafo aventurero que regresa a Estambul, resonó profundamente en la audiencia global. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos de pura alegría, nos mantuvo pegados a la pantalla, ansiosos por descubrir qué pasaría a continuación. Pero más allá de la trama, fue la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman lo que elevó la serie a un nivel superior. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo contribuía a crear una atmósfera de romance auténtico y apasionado. La conexión que transmitían era palpable, tangible, y los espectadores se enamoraron no solo de sus personajes, sino también de la relación que compartían. La serie nos transportó a la Turquía moderna, con sus paisajes impresionantes, sus calles vibrantes y su cultura rica y diversa. La moda, la música y la gastronomía turca se convirtieron en parte integral de la experiencia, sumergiéndonos en un universo visualmente atractivo y culturalmente enriquecedor. La popularidad de Erkencikus se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno internacional. Los fans crearon comunidades en línea, compartiendo sus teorías, sus fanarts y su entusiasmo por la serie. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de elogios y de un fervor que demostraba el impacto que la serie había tenido en la vida de muchas personas. Asterisco asterisco el legado de Sanem y Can, más allá de la pantalla asterisco asterisco. La serie dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. El éxito de Erkencikus fue tal que sus protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en estrellas internacionales. Sus nombres resonaron en todo el mundo, y sus rostros adornaron las portadas de revistas y periódicos. El impacto de Erkencikus no se limitó a la pantalla. La serie impulsó el turismo en Turquía, atrajo a miles de visitantes que querían conocer los lugares emblemáticos de la serie. La moda, el estilo de vida y la cultura turcos ganaron popularidad, influyendo en las tendencias a nivel mundial. La serie también generó un debate sobre la representación del amor y las relaciones en la televisión.
La historia de Sanemi Khan, con sus altibajos, sus desafíos y sus triunfos, inspiró a los espectadores a creer en el amor verdadero, a luchar por sus sueños y a superar las adversidades. En resumen, Erkenzicus fue mucho más que una serie. Fue un fenómeno cultural que transformó la vida de sus protagonistas, impulsó el turismo en Turquía y dejó un legado duradero en la memoria de los fans. Y ahora, la posibilidad de que Demet Özdemir y Can Yaman vuelvan a trabajar juntos ha reavivado la llama de la esperanza y la emoción. *** Después de Erkenzicus, nuevos caminos, mismas estrellas ***. Después del éxito de Erkenzicus, cada uno siguió su camino. Demet Özdemir ha protagonizado otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir y Anfara, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Can Yaman, por su parte, ha participado en producciones italianas como C'è Dio sei aiuti y Viola come il mare, y sigue cosechando éxitos a nivel internacional. Es importante destacar el arduo trabajo y la dedicación que Demet y Can han demostrado a lo largo de sus carreras. Han explorado diferentes géneros, interpretado una variedad de personajes y se han adaptado a nuevos mercados y culturas. Su éxito es el resultado de su talento, su perseverancia y su capacidad para conectar con el público. *** Demet Özdemir, una actriz versátil y talentosa ***. Demet Özdemir ha demostrado ser una actriz de gran talento y versatilidad. Después de Erkenzicus, ha protagonizado una serie de producciones que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. En Doğduğun Kaderindir, Demet interpretó el papel de Zeynep, una joven que fue adoptada por una familia adinerada, pero que nunca olvidó sus orígenes humildes. La serie abordó temas sociales importantes como la pobreza, la adopción y la identidad, y la actuación de Demet fue elogiada por su profundidad y emotividad. En Anfara, Demet interpretó el papel de Farah, una madre soltera que se ve obligada a trabajar para la mafia para proteger a su hijo. La serie es una mezcla de drama, acción y romance, y la actuación de Demet ha sido elogiada por su valentía, su vulnerabilidad y su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones. La elección de Demet de interpretar personajes complejos y desafiantes demuestra su compromiso con su oficio y su deseo de crecer como actriz. Su habilidad para conectar con el público y su capacidad para transmitir emociones auténticas la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. *** Can Yaman, un ícono internacional ***. Can Yaman ha logrado un éxito internacional notable. Después de Erkenzicus, ha participado en producciones italianas que han consolidado su posición como un ícono internacional. Su participación en C'è Dio sei aiuti le permitió mostrar su talento actoral y su capacidad para conectar con el público italiano. En Viola come il mare, Can interpretó el papel de Francesco Demir, un inspector de policía que trabaja con una periodista. La serie es una mezcla de drama, misterio y romance, y la actuación de Can ha sido elogiada por su carisma, su encanto y su capacidad para transmitir emociones auténticas. La decisión de Can de trabajar en producciones internacionales demuestra su ambición y su deseo de explorar nuevos mercados y culturas. Su éxito en Italia ha abierto nuevas puertas y ha consolidado su posición como un actor de renombre mundial. ***, ¿por qué este reencuentro es tan esperado? La magia de Sanemi Khan ***. Pero, ¿por qué este reencuentro es tan esperado? Pues además de la magia que hicieron en Erkenzicus, hay algo más. Existe una base de fans muy apasionada, que siempre ha soñado con volver a verlos juntos. Son muchos los que se enamoraron de Sanemi Khan, y creen que su historia aún no ha terminado. Esa conexión, ese feeling que transmitían, es algo que no se olvida fácilmente. La nostalgia juega un papel importante en el deseo de los fans de ver a Demet y Can juntos de nuevo. Erkenzicus representa un momento especial en la vida de muchas personas, un recuerdo de alegría, de emoción y de escapismo. La posibilidad de revivir esa magia, de experimentar de nuevo las sensaciones que la serie nos brindó, es un sueño para muchos. Además, la química entre Demet y Can fue tan excepcional que los fans se quedaron con ganas de más. Querían ver más de Sanemi Khan, querían seguir su historia, querían ver cómo evolucionaba su relación. La idea de que los dos actores vuelvan a trabajar juntos en un nuevo proyecto es una oportunidad para satisfacer esa necesidad de verlos interactuar de nuevo, de experimentar la magia que crearon juntos en la pantalla. ***, pistas y rumores, hay fuego donde hay humo ***. Ahora,
¿Qué pistas tenemos para pensar que este reencuentro podría ser real? Bueno, la información viene principalmente de rumores y especulaciones, pero a veces, los rumores son como semillas que terminan germinando. En el mundo de las series turcas, los rumores son pan de cada día, pero algunos son más fuertes que otros. Por ejemplo, se ha hablado de que Demet y Can podrían participar en un nuevo proyecto juntos. Se dice que los productores están buscando el guión perfecto, la historia ideal para reunir a esta pareja estrella. Asterisco asterisco rumores en la industria, el secreto mejor guardado asterisco asterisco. La industria de las series turcas es un hervidero de rumores y especulaciones. Los productores, los guionistas y los agentes de los actores trabajan constantemente en el desarrollo de nuevos proyectos, y la información se filtra a la prensa y a las redes sociales. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Demet y Can han circulado durante meses, y se han intensificado en las últimas semanas. Las fuentes varían desde portales de noticias especializadas en series turcas hasta cuentas de fans en redes sociales. Es importante tener en cuenta que la mayoría de estos rumores no están confirmados oficialmente, y que la información puede ser imprecisa o incluso falsa. Sin embargo, la persistencia de los rumores y la participación de fuentes diversas sugieren que existe una posibilidad real de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos. Asterisco asterisco las declaraciones de los actores, un destello de esperanza, asterisco asterisco. Otro detalle que ha alimentado las expectativas es el hecho de que ambos actores han expresado, en entrevistas, su cariño y respeto mutuo. Han hablado de la buena experiencia que tuvieron trabajando juntos y de lo importante que fue Erkencikus en sus carreras. Aunque no han confirmado nada específico, esas declaraciones han dado esperanzas a los fans. Las declaraciones de Demet y Can en entrevistas son un claro indicio de la buena relación que mantienen. Ambos han elogiado el trabajo del otro, han expresado su gratitud por la experiencia de Erkencikus, y han dejado abierta la posibilidad de volver a trabajar juntos en el futuro. Si bien estas declaraciones no son una confirmación oficial de un nuevo proyecto, sí demuestran que existe una predisposición de ambas partes a colaborar nuevamente. Esta predisposición es un factor clave para que un reencuentro se concrete. Asterisco asterisco interacciones en redes sociales, el juego de las pistas asterisco asterisco. Además, los fans más avispados se han fijado en las redes sociales. A veces un simple me gusta en una publicación, una interacción sutil, puede desatar la locura. ¿Y qué creen? Pues que ha habido algunas interacciones en redes sociales entre ellos y también con el círculo de amigos de ambos, que han hecho saltar las alarmas. No vamos a decir que sea una confirmación oficial, pero son pequeños detalles que avivan la llama de la esperanza. Las redes sociales son una herramienta poderosa para los fans y para los actores. Los fans analizan cada publicación, cada comentario, cada me gusta en busca de pistas sobre el futuro de sus ídolos. Los actores, por su parte, utilizan las redes sociales para comunicarse con sus fans, para promocionar sus proyectos y para mantener su imagen pública. Las interacciones en redes sociales entre Demet y Can, y con su círculo de amigos, son un claro indicio de que mantienen una buena relación. Aunque estas interacciones no son una confirmación oficial de un nuevo proyecto, sí demuestran que existe una conexión entre ellos, lo cual aumenta la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. Asterisco asterisco posibles proyectos, ¿qué nos depara el futuro? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela. Podría ser una nueva serie, una película, incluso una participación especial en alguna producción ya existente. Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que el proyecto sea de calidad, que la historia sea interesante y que aproveche al máximo la química entre Demet y Can. Y por supuesto que nos haga suspirar de nuevo. Asterisco asterisco explorando las posibilidades, un universo de opciones asterisco asterisco. La posibilidad de un nuevo proyecto con Demet y Can ha despertado la imaginación de los fans. Las posibilidades son infinitas y las expectativas son altas. Asterisco 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 una nueva serie asterisco asterisco esta es la opción más probable y la que más entusiasma a los fans. Una nueva serie permitiría a Demet y Can desarrollar sus personajes en profundidad y explorar nuevas dinámicas. La serie podría ser una comedia romántica, un drama, un thriller o cualquier otro género que aproveche al máximo el talento de los actores. Asterisco 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 una película asterisco asterisco una película sería una oportunidad para crear una historia más concisa y visualmente impactante.
La película podría ser una comedia romántica, un drama o una película de acción. Una participación especial de Met y Can podrían hacer una aparición especial en una serie o película existente. Esta opción sería una forma de satisfacer el deseo de los fans de verlos juntos de nuevo, sin la necesidad de crear un proyecto completo. El sueño de los fans, ¿qué queremos ver? Imaginemos un poco. ¿Qué les parecería una comedia romántica, con mucho humor, en la que se vuelvan a enamorar? ¿O quizás un drama, con una historia de amor más profunda y compleja? ¿O una serie de época, con trajes espectaculares y escenarios de ensueño? Solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta. Lo que sí es seguro es que si este reencuentro se materializa, será un evento televisivo de gran magnitud, que atraerá a millones de espectadores en todo el mundo. Los fans tienen sus propias ideas sobre qué tipo de proyecto sería perfecto para The Met y Can. Algunas de las propuestas más populares son: comedia romántica una comedia romántica, con situaciones divertidas, diálogos ingeniosos y una historia de amor entrañable, sería la opción ideal para muchos fans. Drama un drama, con una historia de amor profunda y compleja, permitiría a The Met y Can demostrar su talento actoral y explorar temas más serios. Serie de época una serie de época, con trajes espectaculares, escenarios de ensueño y una historia de amor ambientada en el pasado, sería una opción visualmente atractiva y culturalmente rica. Secuela de Erkencicus aunque es poco probable, algunos fans sueñan con una secuela de Erkencicus que continúe la historia de Sanem y Can. Posibles obstáculos, la realidad del mundo del espectáculo Y ahora hablemos de las posibles trabas. En el mundo del espectáculo, no todo es color de rosa. A veces las agendas de los actores no coinciden, los proyectos se caen, o simplemente, las cosas no se dan. Es importante ser realistas y entender que aunque el deseo de los fans es muy fuerte, la decisión final depende de muchas variables. Las barreras de la industria, desafíos y dificultades La industria del espectáculo es un entorno competitivo y complejo. Varios factores pueden impedir que un proyecto se concrete. Agendas conflictivas The Met y Can son actores exitosos y tienen agendas ocupadas. Es posible que sus compromisos laborales no coincidan, lo cual dificultaría su participación en un mismo proyecto. Guiones y proyectos encontrar el guión perfecto, la historia ideal para reunir a The Met y Can, es un desafío. Los productores deben encontrar una historia que sea atractiva para el público, que aproveche al máximo el talento de los actores y que se ajuste a sus preferencias. Decisiones financieras La producción de un proyecto cinematográfico o televisivo requiere una inversión considerable. Los productores deben obtener financiamiento, lo cual puede ser un obstáculo importante. Preferencias de los actores The Met y Can tienen sus propias preferencias sobre qué tipo de proyectos quieren participar. Es posible que no estén interesados en el mismo proyecto, lo cual dificultaría su colaboración. La reacción del mundo, anticipando la tormenta perfecta Pero, ¿y si sucediera? ¿Cómo reaccionaríamos? Imaginen el alboroto en las redes sociales, las portadas de revistas, las entrevistas. Sería una locura. Los fans harían hasta lo imposible para conseguir una foto, un autógrafo, cualquier cosa que les recordara a ese momento mágico. Y por supuesto, nosotros estaríamos aquí, en el canal, para contarles cada detalle, cada novedad, cada rumor. Todo. El impacto en la audiencia, un ciclón de emociones Si el reencuentro de The Met y Can se materializa, el impacto en la audiencia sería monumental. La noticia se convertiría en tendencia en las redes sociales, los medios de comunicación se volcarían a cubrir el evento y los fans experimentarían un torbellino de emociones. Euforia colectiva La noticia del reencuentro generaría una euforia colectiva entre los fans. Las redes sociales se inundarían de mensajes de alegría, de entusiasmo y de expectación.
Cobertura mediática los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se volcarían a cubrir el evento. Las revistas, los periódicos y los portales de noticias dedicarían páginas y secciones a la noticia. Expectativas altas los fans tendrían expectativas muy altas sobre el nuevo proyecto. Esperarían una historia emocionante, una actuación impecable y una química innegable entre los actores. Mientras esperamos, la paciencia es la virtud del fan. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues seguir soñando, seguir apoyando a Demet y a Can, seguir disfrutando de sus trabajos actuales y, sobre todo, seguir esperando con ilusión. Porque al fin y al cabo, la esperanza es lo último que se pierde. Fomentando la expectación, la importancia de la paciencia. Mientras esperamos noticias oficiales sobre el reencuentro de Demet y Can, podemos tomar varias medidas para mantener viva la emoción y el entusiasmo. Seguir apoyando a los actores. Podemos seguir apoyando a Demet y a Can en sus proyectos actuales, viendo sus series y películas, compartiendo sus publicaciones en redes sociales y dejando mensajes de cariño y apoyo. Participar en las comunidades de fans. Podemos participar en las comunidades de fans en línea, compartiendo nuestras opiniones, nuestras teorías y nuestras expectativas sobre el reencuentro. Mantenernos informados. Podemos seguir las noticias sobre Demet y Can, leyendo artículos, viendo entrevistas y siguiendo sus redes sociales. Soñar con el futuro. Podemos soñar con el futuro, imaginando el tipo de proyecto que nos gustaría ver y compartiendo nuestras ideas con otros. Os fans. Respeto y apoyo, la base de una comunidad sólida. Y ya para ir terminando, quiero recordarles la importancia de ser respetuosos con los actores. Si este proyecto se materializa o no, es fundamental respetar sus decisiones y su privacidad. No olvidemos que son personas con sentimientos y necesidades, y que merecen todo nuestro apoyo y cariño. El respeto como pilar fundamental. Es crucial recordar que Demet y Can son personas, no solo personajes de ficción. Debemos respetar su privacidad, sus decisiones y su derecho a elegir sus propios proyectos. Respeto a las decisiones. Debemos respetar las decisiones de Demet y Can, incluso si no estamos de acuerdo con ellas. Respeto a la privacidad. Debemos respetar la privacidad de Demet y Can, evitando comentarios invasivos y respetando su espacio personal. Apoyo incondicional. Debemos ofrecer nuestro apoyo incondicional a Demet y Can, sin importar qué proyectos decidan emprender. El final del viaje, un cierre con optimismo. Así que, ¿qué les parece? ¿Están emocionados con esta posibilidad? ¿Creen que Demet y Can podrían volver a trabajar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, esperan y qué sueñan para esta pareja que nos ha regalado tantos momentos inolvidables. No duden en compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Conclusión, un final abierto a la esperanza. Hemos llegado al final de este vídeo, pero la emoción y la esperanza siguen vivas. La posibilidad de ver a Demet y Can juntos de nuevo es un sueño para muchos fans. Compartan sus opiniones. Los invito a compartir sus opiniones en los comentarios, a expresar sus expectativas y a soñar con el futuro. Compartan el vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de esta emocionante noticia. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna novedad sobre el mundo de las series turcas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos por hoy. Hemos explorado juntos este rumor tan jugoso, hemos analizado las pistas y nos hemos dejado llevar por la emoción del amor turco. Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Recuerden dejar su me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad.
y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.